Todavía siento un estremecimiento, un escalofrío producto del testimonio que nos acercó hoy Alejandra Dandam, la periodista del Cohete a la Luna. Larguísima trayectoria, muchos años en Página 12, muy comprometida con todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, los derechos humanos. Alejandra es una excelente colega que ha traído a la luz un caso realmente muy grave, ¿no? Es la violación de una mujer en Jujuy a manos del titular del máximo tribunal de un poder judicial que, como sabemos, está manipulado, manejado, comandado por el gobernador Morales, que demuestra también que, claro, para poder hacer lo que están haciendo, por ejemplo, con Milagro Sala, y recién la escuchábamos a ella también, tiene que haber mucha perversión en esa provincia. Tiene que haber mucha perversión para meterse con una colla, una negra, una mujer, una indígena, ¿no? Y hacerle lo que le hicieron. Nunca le perdonaron a Milagros que levantara la vista, que levantara la voz. Nunca le perdonaron que no tuviera los modales que sí tienen algunos que transitan las calles jujeñas gozando del prestigio de vaya a saber qué cosa, pero que no dudan ni vacilan en estrecharse las manos con genocidas como los Blaquier, o como el grupo Blaquier, o como el grupo Ledesma. Me parece a mí que en este caso, para entender el nivel de perversión que hubo en la provincia, hay que entender la perversión que existe en los sujetos que comandan los destinos políticos y judiciales allí. Y es muy grave. Vaca, que es el titular de la Corte Suprema Provincial, quien ahora está acusado de violación, es el mismo que aparecía hablando con esta misma chica que lo denuncia, asumiendo, reconociendo que Milagro estaba presa por razones políticas, no jurídicas, razones políticas y no jurídicas. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque Milagro es el primer caso de un dirigente social que va a prisión para disciplinar al resto, ¿no? Sin Milagro Sala detenida desde el día 1 de la administración Macri, o ahí poquito, apenas asumido, en complicidad con Morales, ¿no? Que es el ejecutor de esto, no tenían posibilidad de meter temor en el resto de la dirigencia social, de los movimientos sociales, que habían crecido exponencialmente durante los gobiernos kirchneristas. Entonces fueron con Milagro, porque por todo lo que la describimos era un eslabón débil, ¿no? No se metieron con Pérsico o con el Chino Navarro, se fueron a meter con Milagro Sala, alejada del poder de la capital, rodeada de genocidas empoderados. Me parece a mí que la eligieron precisamente porque creyeron que eran pocos, o íbamos a ser muy pocos los que saldríamos a pedir por su libertad, o que íbamos a sostener ese reclamo por su libertad durante todos estos años. En eso se equivocaron, porque la verdad es que venimos, como muchos otros, como muchos sindicatos, como muchos organismos de derechos humanos, como incluso organismos internacionales, exigiendo y pidiendo la libertad de Milagro desde el día mismo de su detención. Porque conocíamos la obra de Milagro. Conocíamos la obra de Milagro en una Jujuy que es una provincia en extremo conservadora, que cuando hablaba de los gestos, de las gestualidades de Milagro, en realidad lo que en muchos casos se esconde es un nivel de racismo impresionante. Y bueno, y ahora vemos que esa cosa perversa de ir contra la más débil de la manada, en un punto, permitió negociar muchas cosas, ¿no? Con otros movimientos sociales que fueron durante el gobierno macrista aliados de Carolina Stanley. Aliados de Carolina Stanley. En muchos casos lo hicieron
con razones o con argumentos que pueden ser atendibles, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no. El hambre, la necesidad de dar respuestas a sus representados, la quiebra del aparato productivo que acentúa el neoliberalismo y por lo tanto un incremento en los niveles de desocupación, de hambre y de indigencia. Todo eso eran reclamos que tenían que sostener estos dirigentes. Y bueno, lo hicieron acordando con el gobierno de Mauricio Macri partidas, presupuestos, decisiones que sin duda beneficiaron a los que tenían que beneficiar. Uno realmente eso lo reconoce. Pero a Milagro la dejaron presa. A Milagro la dejaron presa. Y recién hacíamos un chiste con este audio. Lo vamos a volver a pasar. Yo sé que no tiene mucho de chiste, pero dije chiste porque la verdad que lo primero que hice fue reírme casi al estilo del Guasón, casi histéricamente, porque ver a Carlos Pañi, que fue uno de los arietes fundamentales del lawfare en la Argentina, junto con otros, deconstruyéndose, planteando una suerte de autocrítica, que no se llama autocrítica, sino que un cambio radical de opinión, o mejor dicho, la descripción de un escenario que antes evitaba dar en su amplitud, sino de manera segmentada, de manera acotada. Ahora dio toda la película y Pañi dijo esto, escuchemos de vuelta. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Una maravilla. La verdad, este audio habría que llevarlo a congresos internacionales para que se entienda exactamente de qué consiste y cuáles son los instrumentos del lawfare, ¿no? Jueces presionados, dice, por diarios, incluso el mismo diario donde trabaja Carlos Pañi, que se coaligan con una política buscando detener gente, y reconoce Pañi abuso de prisiones preventivas o gente que incluso está detenida sin tener que serlo, la reacción contrafóbica. Bueno, él le da una serie de explicaciones, pero lo cierto es que él lo que describe es la quiebra del Estado de Derecho en la Argentina. Porque recién yo estaba hablando de Milagro Sala y hablaba puntualmente de Jujuy, ustedes lo saben, allí es tierra arrasada en materia de derechos judiciales, en materia de derechos políticos de Milagro Sala y de otros 11 integrantes de la Tupac. Es tierra arrasada en materia de derechos humanos. Esto lo tiene que saber Morales. Creo que lo sabe. También sé, o me han contado, que cada vez que puede el presidente Fernández le recuerda a Morales que tiene que hacer algo con Milagro Sala. Hay una enorme resistencia de parte del gobernador jujeño. Casi diría yo que el gobernador jujeño la tiene a Milagro como rehén. Y negocia en función de eso, pero no cede, por lo menos por ahora. Cuando le dicen algo, salta Morales diciendo, yo soy gobernador, yo no me puedo meter, cuando es evidente que está recontrametido, ¿no? en el sistema judicial. Porque también vaya a saber, capaz que los jueces de Jujuy son como los de Comodoro Pi, digo, también funcionan de acuerdo a lo que vayan a publicar los diarios o lo que diga el gobernador, como antes aquí decían o hacían como quería el presidente. Por eso había una mesa político-judicial dentro de la Casa Rosada. Pero digo, ese audio de Pañi es impresionante porque revela un estado de cosas. Y ese estado de cosas que revela es, insisto, que el derecho, que la presunción de inocencia, que la defensa en juicio, todo está en crisis, o todo ha sido puesto en crisis en realidad, por un gobierno como el de Mauricio Macri, y que ahora estamos esperando, muchos y muchas, que la reforma judicial que impuso Alberto Fernández vuelva a poner en orden, porque han convertido algo que debiera ser un dogma, que es la defensa de los derechos humanos, en un caos
donde aquellos que son más débiles en cualquier situación pagan por el resto o pagan para que sean el ejemplo que discipline al resto, ¿no? Uno cuenta las horas, cuenta los días esperando que esto se resuelva, porque habla muy mal de nosotros que haya presos que no debieran estar presos, como dice Zaffaroni, presos políticos, como decimos nosotros. Lo cierto también es que este es otro drama que no debiera ocurrir. Así como no debiera ocurrir el hambre en la Argentina, un país productor de alimentos para 400 millones de personas, tampoco debiera ocurrir que en el país del juicio a las juntas, en el país de los derechos humanos, en el país de las garantías constitucionales, haya presos que no tengan que estar presos. Así que ojalá prontito estas causas se vayan resolviendo sin necesidad de que intervenga ningún otro poder que el judicial. Y en esto, una vez más, decir, la Corte algo tiene que decir. Pero la Corte no dice. Si ustedes se fijan, el día del discurso de Alberto Fernández, allí en la Asamblea Legislativa, en la apertura de sesiones ordinarias, lo más llamativo fue la ausencia de al menos 3 integrantes de la Corte, ¿no? O no de al menos, de los 3 que faltaron, estamos hablando de Lorenzetti, Maqueda y Rosati. Los únicos que estuvieron fueron Rosenkrantz, Hayton de Nolasco, y el resto adujo que tenía inconvenientes, porque uno tenía un congreso, el otro estaba de vacaciones. Y es curioso eso, ¿no? Porque hasta donde yo sé, el año pasado la apertura de sesiones ordinarias también fue un 1 de marzo. Y el año anterior también fue un 1 de marzo. Y el anterior del anterior también fue un 1 de marzo. Siempre abre el 1 de marzo. Con lo cual, cuando arman su agenda, ya saben que el 1 de marzo tienen que estar, porque otro poder del Estado inaugura sus sesiones ordinarias y encabeza ese acto nada menos que el presidente de la Nación. No estuvieron ninguno en la Corte. Será una reacción, supongo yo, a lo que va a resolver la reforma judicial. Estarán a disgusto. Pero fue grave eso que pasó en términos de fotografía, ¿eh? Hay fotografías que marcan todo. Fue grave, digo, porque es la misma Corte que hace silencio frente a lo que describíamos antes y es la misma Corte que intenta hacer una especie de vacío al presidente. ¿Al presidente le hacen eso? ¿Desde qué legitimidad? Insisto, estaban las cabezas de 2 poderes del Estado y estaba incompleta la cabeza del otro poder del Estado, que es el judicial. Prestemos atención a esas cosas, ¿no? Porque yo creo que Alberto tiene muchísimas buenas intenciones y creo que la está tratando de llevar adelante. Creo que el discurso del otro día es la hoja de ruta y es un plan para sacar a Argentina de su postración. Pero cuidado, porque los sectores conservadores, aquellos que no quieren que cambien estas cosas, conspiran también. Y a veces esa conspiración la hacen mal, es decir, quieren espiar y terminan tocando el timbre. La ausencia de los Supremos el otro día fue como, efectivamente, que te manden a espiar y tocar el timbre. Con memoria y sin olvido, Roberto Caballero conduce Caballero de Día.